Shalom, bienvenidos nuevamente a este espacio de la Parashá en casa. Hoy mi esposa Liliana Claros. y un servidor, Sergio Ríos, estaremos dando el comentario de la Parashá. Somos siervos del Señor en la comunidad Yobel, pertenecientes al ministerio de la alabanza. El día de hoy veremos la Parashat Be'alot-Ha. Be'alot-Ha es la porción número 36 del ciclo de lecturas de la Torá. Esta parashá se encuentra en el libro de Números, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. La Haftará está en Zacarías, capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 4, verso 7, y el Brit Hadashah está en Lucas 17, 11 al 18, 14. La parashat Be'alot-Ha significa cuando hagas subir o cuando enciendas. Amén. Oremos. Vamos a orar. Avinu Shevashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti en esta hora, anhelando que nos bendigas, nos des tu palabra, el pan de cada día, dánoslo hoy, alimenta nuestro ser, haz de nosotros un instrumento para usos honrosos y bendice nuestros corazones, que ellos sean buen terreno donde tu palabra caiga y dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y abre nuestros labios. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, esta parashá tiene bastantes temas, pero lo vamos a dividir en 7 partes. Entonces, la primera parte nos va a hablar sobre el encendido de la menorá y la purificación y la consagración de los levitas. La segunda parte nos va a hablar sobre el tiempo del servicio de los levitas. La tercera parte nos habla sobre el Pesach Sheni y las leyes que se deben cumplir en Pesach Sheni. La cuarta parte nos habla de cómo se desplazaban y cómo acampaban los hijos de Israel en el desierto, y nos va a hablar también de las trompetas de plata. La quinta parte habla sobre el pedido que Moshe le hizo a su suegro Jobab. La sexta parte habla sobre la queja del pueblo y cuando Moshe reúne a los 70 ancianos. Y la séptima y última parte nos habla sobre las codornices para el pueblo, la furia de Elohim, el pecado de Miriam y Aarón, la lepra de Miriam y la espera del pueblo. Bien, muchas gracias. Tenemos mucho de qué hablar. Es una parashá muy rica y muy extensa. La parashá comienza hablando con la ordenanza que nuestro Elohim le da a Moshe, y Moshe le da a su hermano Aarón, donde le dice que cuando encienda las lámparas de la menorá, estas deben encender hacia adelante. Be'alot-Ha no significa cuando enciendas, como está traducido en nuestras Biblias, sino cuando hagas subir, y se refiere a las llamas de fuego que van hacia arriba, es decir, que arden. También se ha interpretado de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. O sea que la menorá debía siempre estar iluminando hacia adelante y debía encenderse de frente. Así es. Luego nos va a hablar acerca de la consagración de los levitas. Esta consagración comenzaba con el rociamiento del agua de la expiación. Es el agua de la que se habla en el libro de Números, capítulo 19, verso 9, y que se hacía con las cenizas de la vaca rojiza para la expiación. Luego, los levitas debían pasar la navaja por todo su cuerpo. La navaja representa la Torá, que pasa por la carne, que representa el Yetzer Hará, y nos prepara para servir al Señor de una manera eficaz. Veamos Hebreos capítulo 4, verso 12. Ciertamente la palabra de Elohim es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que contrario a lo que nos hablaban en la parasha pasada sobre los votos del Nazareo, que ellos se dejaban crecer el cabello, aquí lo contrario pasa con los levitas, ¿no? Así es, la semana pasada estudiamos Parashat Naso y habla del voto del Nazir, del Nazareo. Nazir significa consagrado o separado, y consiste en lo que tú bien mencionas. El que hacía este voto
dejaba crecer su cabello, no podía beber vino ni ninguna bebida fermentada y no se podía acercar a una persona muerta. Este voto del Nazir estaba abierto a cualquiera de los hijos de Israel, pero en esta parashá la consagración de los leviim, de los levitas, es única y exclusivamente para la tribu de Leví, y si uno se dejaba crecer el cabello, aquí los levitas debían ser completamente rasurados. La parashá continúa hablando que los levitas debían lavar sus vestidos y así iban completando su purificación. Vamos a la siguiente diapositiva. Posteriormente se tomaban 2 novillos y una ofrenda de flor de harina para la expiación. Seguidamente los levitas se acercaban al tabernáculo y se reunía toda la congregación de los hijos de Israel para que ellos colocaran sus manos sobre los levitas. Aarón presentaba a los levitas delante del Señor. La palabra presentar, que está en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, significa literalmente mecer a los levitas. Los presentaba o los mecía como ofrenda de los hijos de Israel para servir en el ministerio. De allí podemos aprender que para servir al Señor debemos confiar plenamente en Él, no confiar en lo que somos o en lo que sabemos. El mecimiento es un sinónimo de inestabilidad y de total dependencia en nuestro Elohim. Luego los levitas colocaban sus manos sobre las cabezas de los novillos, uno como expiación y el otro como holocausto para el Señor. Los levitas se colocaban delante de Aarón y sus hijos y eran presentados, es decir, mecidos, como una ofrenda al Señor. Luego de esto los levitas vendrían a ministrar y serían presentados y purificados. Otra vez, siempre que leas en esta parashá, presentados es que son mecidos o fueron mecidos. Los levitas fueron escogidos en medio del pueblo de Israel para reemplazar a los primogénitos. Recordemos que en Shemot nuestro Elohim ordena que a él le pertenecen los primogénitos tanto de seres humanos como de animales, pero luego en el episodio del becerro de oro fueron los levitas los que estuvieron de parte del Señor. Entonces los levitas reemplazaron a los primogénitos. Los levitas son un don para Aarón y sus hijos. También hay que decir que son un don para el pueblo de Israel. Y para Aarón son un don porque les iban a ayudar a Aarón y a sus hijos todo lo concerniente al ministerio en el tabernáculo de reunión, y nos enseña esta parashá que también ellos ayudaban a reconciliar a los hijos de Israel de tal forma que no hubiera plaga entre los hijos de Israel cuando se acercaran al santuario. El verso 20 va a decir que Moshe, Aarón y el pueblo obedecieron todo al pie de la letra, como el Señor se los había mandado a los levitas. Hay una característica bien linda en varias partes de la Torá y en esta parashá que dice que Aarón, Moshe y el pueblo hacían todo al pie de la letra. Cuando hacemos todo en obediencia a los mitzvot del Señor, en ello hay mucha bendición. Los levitas purificaron luego sus vestidos y luego Aarón los presentó otra vez, los meció como ofrenda delante del Señor. La parashá nos va a hablar acerca de la edad de los levitas para que ellos ejerzan su ministerio, y esa edad es entre los 25 y los 50 años. Allí se nos enseña que después de los 50 años los levitas podían seguir haciendo parte del trabajo ministerial, pero para hacer guardia, más no para ministrar en todo el sistema sacrificial. Es decir, que los levitas tenían solo 25 años en el servicio. Es muy interesante que en 4 versículos de este primer capítulo de la parashá, versículos 11, 13, 15 y 21 de este capítulo 8, dice que Aarón debía mecer a los levitas. Y estamos hablando de unos 22,000 levitas que se debían mecer hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Y el Midrash enseña que Aarón los meció a todos. Dios. Bueno, luego viene la recordación de celebrar Pesach en su tiempo.
que todos sabemos que se celebraba al atardecer del día 14 del mes primero en Aviv, y nos relata que cuando alguien no podía celebrar Pesach en su tiempo, por motivos ya sea de impurificación o por motivo de algún viaje, lo podía hacer en Pesach Sheni, que es el segundo Pesach, ¿no? Que era como una segunda oportunidad y se celebraba el día 14, pero del mes segundo, en Iyar, también al atardecer. Entonces es como una segunda oportunidad de poder celebrar. Siempre nuestro Elohim nos ordena cumplir los mitzvot, pero también nuestro Elohim es un Dios que nos da una segunda oportunidad. Amén. Por su misericordia. Exacto. Bueno, luego la parashá nos sigue relatando sobre la nube, ¿sí? Que estaba sobre el tabernáculo, que por la noche tenía apariencia de fuego y de día tenía una apariencia de nube, ¿no? Cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel partían, y donde la nube paraba, los hijos de Israel acampaban. No importaba si la nube estaba solo un día o varios días, un mes, varios meses, años, el mandato del Señor era claro, que si se movía la nube, ellos debían también salir. O si se detenía, tenían que acampar. Entonces también nos da una linda enseñanza la nube, y es que somos dependientes 100% del Señor, ¿no? La nube es dependencia y también obediencia, ¿no? A la voluntad del Señor. Debemos estar dispuestos a movernos cuando el Señor así lo disponga, ¿no? De la misma manera vive también la persona que es guiada por el Ruach, por el Espíritu. No sabe de dónde viene ni a dónde va, como está escrito en Juan 3:8. Dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y esto es muy bonito porque los que somos padres, nuestros hijos muchas veces nos dicen: papi, vamos a tal lado, vamos a tal otro, ¿qué vamos a hacer? Y una buena respuesta para nuestros hijos debería ser: hay que esperar que se mueva la nube. Es decir, vivir en la voluntad de Elohim, vivir por el Ruach, por el Espíritu, como nos enseña este texto. Amén. Luego la parashá va a seguir hablando de las Hatzotzerot Kesef, es decir, las trompetas de plata. Son diferentes a los shofares. Allí también tenemos una diapositiva. El Señor mandó hacer 2 trompetas de plata forjadas a martillo para convocar a la congregación y hacer mover a los campamentos. Cuando las tocaban, toda la congregación se reunía a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando se tocaba solo una, se congregaban los príncipes, es decir, los jefes de millares. Cuando se tocaba la alarma, Truá, entonces se movían los campamentos que estaban al oriente. Cuando se tocaba la alarma Teruá por segunda vez, se movían los campamentos que estaban acampando hacia el sur. Para reunir a la congregación, la Torá enseña que se debían tocar las trompetas, pero no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón sonaban las trompetas y este sería un estatuto perpetuo. Cuando había guerra contra el enemigo, también se debía tocar la alarma. Y dice la Torá que cada vez que sonaban las trompetas, entonces el pueblo sería recordado por nuestro Dios y así serían también salvos de sus enemigos. Va a decir la Torá también que estas trompetas debían tocarse en los días de alegría y en las festividades. Dice allí Moadeihem. En los principios de mes también se debían tocar, y sobre los holocaustos y sacrificios de paz, y serían por memoria delante del Señor. O sea, que era como una forma de comunicación todo el tiempo, ¿no? Ya sea en alegría, en guerra, en todo momento. Muchos de los problemas de pareja y en las relaciones interpersonales son de comunicación. Y aquí el Señor dejó muy claro un sistema eficaz de comunicación entre Él y su pueblo. Asimismo, denota el orden que debía tener el pueblo en el desierto y la disciplina para moverse. La Parashat Be'alot Ha continúa con el orden del relato de las tribus en el desierto alrededor de la tienda de reunión, como estamos viendo allí en la diapositiva. En esta diapositiva vemos que la tribu más numerosa es la tribu de Judá, que acampaba al oriente, por donde se entraba al tabernáculo. En el segundo mes del segundo año, a los 20 días, la nube se alzó del tabernáculo y se detuvo en el desierto de Parán. Partieron la primera vez por el mandato del Señor en su orden.
Entonces los que están al oriente, allí vemos Judá, Isaacar y Zabulón. Luego, por parte de los levitas, los hijos de Gershón y de Merari, los que están al occidente y los que están al norte. Luego se movían los que estaban hacia el sur, Rubén, Simeón y Gad. Luego, por parte de los levitas, lo hacían los coatitas. Recordemos que los de la tribu de Kehat, de Coat, movían las cosas más sagradas y que sus hermanos movían las cortinas y todo el andamiaje. Y ellos eran los últimos de los levitas en moverse. Luego se movían los que estaban al occidente, Efraín, Menashe y Benjamín. Y por último, Dan, Asher y Neftalí. Esto es una organización perfecta, ¿no? O sea, se movían perfectamente en orden, no primero unos, los otros, no. Todos sabían cómo debían moverse. En orden y en disciplina. Y muchas veces tenemos la palabra disciplina con una mala connotación, como de castigo. Y no, todo lo contrario. El Brit Hadashah nos enseña en Hebreos: no tomes a la ligera, hijo mío, la disciplina del Señor, porque Él disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y si Él nos disciplina, es porque nos ama. Allí también podemos extraer que, así como la primera tribu que se movía era la tribu de Judá, podemos entender que nuestro Mesías Yeshua, que es el león de la tribu de Judá, siempre Él va primero. Él es el Rishon y el Aharón. Él es el primero y el último. Bueno, la parashá nos sigue hablando después de que parten. Moshe le ruega a Jobab, que es su suegro, que los siga acompañando, pero él pues decide que no los va a acompañar. Luego nos viene y nos habla cuando luego partieron del monte del Señor por un camino de 3 días, y el arca del pacto iba delante de ellos para buscarles siempre un lugar de descanso, ¿no? Donde acampar. De allí surge el texto de la liturgia cuando extraemos los rollos de la Torá en las sinagogas y pues en nuestra comunidad. Cuando el arca se movía, Moshe decía: Vayehi binso Aharón, Vayomer Moshe. Exacto. Dice: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y allí también aparece el texto que usamos cuando guardamos el Sefer Torah también. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. O sea, aquí también el arca nos simboliza a Yeshua. Esto es viendo al Mesías en la parashá, ¿no? Exacto, sí. El arca también nos puede simbolizar a Yeshua, que iba 3 días delante del pueblo. Esto habla de su muerte y resurrección, que nos abrió paso para llegar a un lugar también de descanso, de reposo. Bueno, luego viene un tema muy triste, la queja del pueblo a oídos del Señor en Taberá. Taberá significa incendio o quema, porque la ira del Señor ardió y consumió uno de los extremos del campamento. Por allá, por donde quizás se originó la queja, allí ardió, hubo un incendio. Este incendio se da por la queja. Y ya estudiamos acerca de la queja en las pasadas parashiot de las últimas semanas, pero yo quisiera leer un texto de Santiago 3:6, si lo podemos proyectar, porque el castigo aquí, este incendio, se da por la queja. Y Santiago dice: toda la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Debemos guardarnos de la queja, porque la queja de lo que hablamos, de la lengua, ¿no? Porque esto puede generar un incendio. En nuestra lengua tenemos mucho poder, y qué difícil es dominar la lengua. De hecho, Santiago va a decir más adelante que nadie la puede domar, y es una tarea que todos debemos hacer. Lo contrario a la queja es la gratitud, es la alabanza. Entonces, que siempre haya en nuestros labios alabanza en lugar de queja. Pero bueno, también nos sigue hablando que los extranjeros también se quejaron. Sí, no fueron los israelitas, no solamente fueron los ellos, extranjeros. Creo que en esa parasha todos se quejaron, hasta Moshe. Luego los extranjeros de entre el pueblo de Israel se quejaron pidiendo carne, diciendo que en Egipto comían de balde pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, y dijeron que solo sus ojos veían el maná. Entonces, Moshe escuchó que el pueblo lloraba y la ira del Señor también se encendió. Y vemos otra vez aquí clarito la queja.
Moshe, como te decía, también se quejó. Más adelante nos habla que Moshe también se quejó y le pregunta al Señor que por qué le ha puesto toda la carga del pueblo sobre él, porque era una carga muy pesada para él. A lo que el Señor le responde que tenía que reunir entonces 70 hombres y así él repartiría del espíritu que había en Moshe sobre ellos para que llevaran con él la carga del pueblo. Entonces le da como una solución, un descanso. Después también nos habla que el Señor dice al pueblo que les dará carne, finalmente, hasta por un mes entero y hasta que les salieran hasta por las narices. Por cuanto, estando el Señor en medio del pueblo, lo menospreciaron y dijeron, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces, pues el Señor les quiso dar en abundancia. Bueno, también nos habla que Moshe pues no cree que el Señor pues vaya a hacer eso, pero sí, que les va a alimentar con carne. Ya había visto el milagro del maná, exacto, pero bueno, y ahora no decía carne. ¿de dónde va a sacar ¿Y qué carne? le responde nuestro Dios? El Señor le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano? Luego el Señor descendió en una nube y dio del espíritu que había en Moshe a los 70 ancianos. Nos muestra esa escena y que profetizan en ese momento, pero no volvieron a hacerlo. O sea, es un instante donde ellos profetizan y no vuelven a... Y hasta ahí quedó. Exacto. Bueno, aquí vemos cómo es necesario para el líder repartir las cargas con los ancianos, o sea, con los demás, ¿no? No solo llevar esa carga, por ejemplo, en nuestro caso del ministerio, sino también repartir y descansar en varios, las responsabilidades. Así es. Luego vamos a escuchar de dos hombres israelitas, Eldad y Meidad, que profetizaron. Curiosamente estos no fueron llamados con los 70 ancianos, pero ellos profetizaron, y Josué, celoso y quizás con ira santa, le dice a Moshe que no se lo permitiera, y Moshe le respondió que no, que antes está bien y sería todavía mejor que todo el pueblo fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu en ellos, la profecía y el ruaj. El Señor usa de quien quiere. El Señor usó hasta una burra para hablar, y en este caso usó a dos hombres como Eldad y Meidad, mientras que no fueron llamados, y los 70 ancianos profetizaron con la imposición de manos, pero después no volvieron a hacerlo. Luego entonces viene el milagro de provisión, donde el Señor envía un viento que trae las codornices del mar, y el pueblo las estuvo levantando aquel día y toda aquella noche. Tenían la carne entre sus dientes cuando la ira de Elohim se encendió e hirió al pueblo con una plaga muy grande. El lugar se llamó Kibrot Ataaba, que significa las tumbas del apetito o las tumbas de la glotonería. Debemos cuidarnos pues de nuestros deseos, de nuestro apetito, y poder controlar nuestro cuerpo. Más vale dominarse a uno mismo que dominar una ciudad, dice el Mishlei Proverbios. Sí, aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados, pero no solo esto, sino que aquí fue sepultada su codicia. No es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. Es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Ten cuidado con la codicia, sepúltala. Bueno, delicado. Bueno, también nos habla más adelante sobre Miriam y Aarón, cuando comenzaron a murmurar contra su propio hermano, Moshe, por causa de la mujer que él había tenido por esposa, por la mujer cusita, y dijeron solamente por Moshe ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Esto lo oyó el Señor. Moshe pues obviamente era un hombre manso, él era muy humilde, y el Señor dice, Moshe es el hombre más manso que había sobre la tierra, por eso lo escogió, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con la lashon hara. Bueno, y qué curioso que Aarón y Miriam comenzaron a hablar de su hermano, ¿no? Sí, su propio hermano. Y es bueno uno hacerse la pregunta si uno ha hablado mal de su hermano. O sea, sí. No vamos a hablar del hermano de la comunidad o del pueblo de Israel, vamos a hablar de nuestros hermanos de sangre. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estoy hablando yo de mis hermanos, Lili?
Yo te pregunto, ¿y cómo tú hablas de tus hermanos? Sí, porque es muy fácil criticar al más cercano, ¿no? Y a veces no es el hermano, sino el cuñado o la cuñada, ¿no? Y aquí se habló de aquella mujer cushita que había tomado Moshe. Bueno, pero dice que Miriam fue la que se enfermó, ¿no? Le salió lepra. Solo ella fue la que se enfermó, Aarón no. Porque pues dicen que Aarón tenía como un carácter como un poco débil, Ajá. tal vez. Se dejó llevar, así como cuando lo del becerro. Dicen que pues le faltaba algo de carácter para resistir el mal. Pero al mismo tiempo era rápido en humillarse y pedir perdón. Muy seguramente alcanzó a pedir perdón y por eso él no tuvo lepra, pero Miriam sí alcanzó a tener lepra. Aarón era muy amoroso, lo querían mucho, muy querido. Sí. Y bueno. Bueno, también habla que el Señor llamó a Aarón y a Miriam y les dice que a un profeta se les aparecería en visión o en sueños, no así como Moshe, quien siendo fiel hablaba con él cara a cara y les reprochó el no tener temor de hablar contra Moshe. Los regañó. Entonces la expresión que ha sido traducida como cara a cara, ¿sí? Porque el Señor hablaba cara a cara con Moshe, dice literalmente boca a boca. También hay una enseñanza linda porque dice que Yeshua ha visto al Padre, como está escrito en Juan 6:46. Y también de los cantares Shir Hashirim dice que me bese con los besos de su boca porque mejores son sus amores que el vino. Exacto. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Elohim. Solo él ha visto al Padre, que es Yeshua. Amén. Y bueno, pasó que al instante Miriam se llenó de lepra y Aarón intercedió ante Moshe, reconociendo su pecado. Luego Moshe pide al Señor también que sane a Miriam. Y Miriam fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo no pudo avanzar hasta que se reunió Miriam con ellos otra vez. Ahí sí, el pueblo pudo volver a partir, a avanzar. El pueblo partió de Hazarot y acamparon en Parán. Okay. Vemos también como el pecado de murmuración de un líder también puede ser, porque Miriam y Aarón pues eran líderes, también puede afectar y detener a todo un pueblo para no avanzar, ¿no?, a la tierra prometida. Entonces tenemos una gran responsabilidad también como líderes. Sí, cuidarnos de la queja, cuidarnos de la murmuración para que no seamos enfermados. Esta es una forma muy linda como termina esta parashá, otra vez recordándonos a poner seguro en nuestra lengua, a cuidarnos de lo que hablamos. Es mejor dominarse, retener, controlarse antes de hablar de alguien, de algo, como leíamos también en el Shavuot, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, su lengua de proferir engaño. En esta parashá se encuentran entonces 5 mandamientos de los 613. Está la mitzvah número 380, que es el precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisan, números 9-11. La mitzvah, el precepto 381 de comer la segunda ofrenda de Pesaj con matzá y hierbas amargas, números 9-11. También la prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda para el día siguiente, números 9-12. La prohibición también de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesaj, números 9-12. Y el precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra, en números Bamidbar 10-9. Bien, hemos terminado así la parashá. Esperamos que les haya edificado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.